Buenos días, mi nombre es Ana Cristina Hayek, soy residente de endocrinología del Hospital Vargas de Caracas y el día de hoy les hablaré sobre la evaluación bioquímica del LOE celular. Los adenomas hipofisarios representan del 15 al 20% de todos los tumores intracraneales. La región celular puede ser el sitio de varios tumores diferentes a los adenomas hipofisarios, siendo el craniofaringioma y el meningioma los tumores benignos más comunes. El espectro clínico de las lesiones ocupantes de espacio en región celular es muy variable. Todo paciente con sospecha de un LOE de la región celular o bien con una lesión ya diagnosticada por imagenología debe ser evaluado para descartar hipersecreción hormonal o hipopituitarismo. La evaluación bioquímica dependerá de la clínica del paciente. Los ejes a evaluar para valorar la funcionalidad de la adenohipófisis son el adrenal, el tiroideo, la prolactina, el gonadal y el somatotropo. Vamos a comenzar con el eje adrenal. Se solicita cortisol sérico 8 AM cuando el paciente está clínicamente en eufunción o bien se sospecha de insuficiencia adrenal dada por hipotensión ortostática o hipoglicemia. Un valor por debajo de 3 es indicativo de insuficiencia adrenal y un valor por encima de 15 excluye el diagnóstico. Si los valores de cortisol están entre 3 y 15, la Sociedad Americana de Endocrinología recomienda realizar el test de estimulación con corticotropina para confirmar el diagnóstico. Este consiste en administrar 250 microgramos de corticotropina y medir el cortisol en ayuno y a los 30 o 60 minutos. Si este está por encima de 14 o 15, se excluye el diagnóstico. Este test evalúa la reserva adrenal de cortisol basado en la premisa de que la deficiencia crónica de ACTH resulta en atrofia de la corteza suprarrenal y esta como consecuencia no responde a un solo pulso de corticotropina. El daño hipofisario debe de tener más de 3 meses, ya que es el tiempo requerido para que las glándulas suprarrenales se atrofien. Y en caso de diagnosticar insuficiencia adrenal, se debe reemplazar con glucocorticoides previo a la cirugía. En caso de que la clínica del paciente oriente hacia un hipercortisolismo endógeno, se deben solicitar las pruebas de tamizaje para comprobarlo, descartando previamente el uso de esteroides exógenos y en mujeres el uso de anticonceptivos orales, ya que estos pueden incrementar el cortisol sérico total. Entre las pruebas de tamizaje tenemos el cortisol 8 AM y 4 PM, que con esto lo que vamos a ver es si hay o no pérdida del ritmo circadiano. El cortisol libre urinario en orina de 24 horas es una prueba de tamizaje muy confiable. Sin embargo, al interpretar los resultados, se debe de tener en cuenta el volumen urinario. Volúmenes sobre 4 litros pueden dar valores falsamente elevados y si el paciente tiene un aclaramiento de creatinina menor a 30 mililitros por minuto, los valores pueden ser falsamente bajos. Hasta en el 15% de los casos puede resultar normal y es por ello que se recomienda tomar 2 muestras en días diferentes para el diagnóstico. El cortisol salival nocturno se basa en que el cortisol salival está en equilibrio con el cortisol plasmático y el nadir de cortisol nocturno se pierde en pacientes con hipercortisolismo. Un valor por encima de 145 nanogramos sobre decilitros se considera diagnóstico para hipercortisolismo. Es una prueba excelente para el tamizaje, sin embargo, en nuestro país no hay laboratorios que la realicen. Tenemos también la prueba de supresión con dosis baja de dexametasona, que consiste en administrar 1 miligramo de dexametasona a las 11 de la noche y medir al día siguiente el cortisol a las 8 de la mañana. Un cortisol por encima de 1,8 es indicativo de hipercortisolismo endógeno. Las pruebas de tamizaje no poseen una precisión diagnóstica del 100%, por lo que es frecuente que se empleen 2 pruebas que evalúen 2 mecanismos diferentes. Y en caso de que existan inconsistencia entre 2 de estas pruebas, se debe realizar la prueba de supresión con 2 miligramos de dexametasona por 48 horas. Niveles de cortisol plasmático mayor de 1,8
o un cortisol libre urinario mayor de 10 es indicativo de una supresión defectuosa, confirmando el diagnóstico de hipercortisolismo endógeno. Una vez confirmado, se debe saber cuál es la causa, si es ACTH dependiente o ACTH independiente, y para ello se solicitan los niveles de ACTH matutina. Niveles indetectables de ACTH hablan a favor de un hipercortisolismo ACTH independiente y se deben a tumores adrenales secretores de cortisol. Niveles dentro del rango de la normalidad o altos de ACTH hablan a favor de un hipercortisolismo ACTH dependiente, que se deben o a la enfermedad de Cushing o al síndrome de producción ectópica de ACTH. La mitad de los pacientes con enfermedad de Cushing tienen niveles matutinos de ACTH dentro de la normalidad. En el síndrome de producción ectópica de ACTH los niveles son altos, aunque hasta en el 30% de los casos se pueden solapar con los de la enfermedad de Cushing. Por lo tanto, una vez confirmado el diagnóstico de un hipercortisolismo ACTH dependiente, se debe de ubicar la lesión. Para ello, se realiza la prueba de supresión con dosis altas de dexametasona. La prueba de supresión con 8 miligramos de dexametasona está basada en la premisa de que en la enfermedad de Cushing se reajusta la retroalimentación negativa de la ACTH a un valor más alto de lo habitual. Es decir, las cifras de cortisol no se suprimen con dosis bajas de dexametasona, pero sí lo van a hacer con dosis altas, mientras que en los tumores ectópicos secretores de ACTH no va a ocurrir la supresión. La prueba con 8 miligramos de dexametasona existen dos modalidades, una con dosis única o otra que consiste en 2 miligramos cada 6 horas durante 2 días. Se considera una supresión positiva cuando hay una reducción del cortisol plasmático del 50%. Tenemos que tener en cuenta que si el adenoma hipofisario productor de ACTH es de larga data, este se puede ser autónomo, pudiéndose necesitar dosis más altas de dexametasona para lograr la supresión del eje, dosis tan altas como de 16 o hasta de 32 miligramos. Hay otras pruebas que se realizan para el diagnóstico de hipercortisolismo endógeno de origen hipofisario, que son la prueba de estimulación con hormona liberadora de corticotropina o la prueba de estimulación con desmopresina. Los adenomas hipofisarios productores de ACTH retienen la capacidad de estimular la secreción de ACTH y de cortisol posterior a la administración de hormona liberadora de corticotropina, que es la CRH, o la desmopresina. En ambas pruebas, un incremento de los niveles de ACTH y de cortisol posterior a la misma es indicativa de un adenoma hipofisario productor de ACTH. En cuanto al eje tiroideo, este se va a evaluar solicitando niveles de TSH y de T4 libre. Es importante saber que los niveles de TSH nunca deben pedirse solos en un paciente con enfermedad hipofisaria. Una T4 libre baja en presencia de una TSH normal o suprimida indican hipotiroidismo secundario, mientras que una T4 libre alta con una TSH normal o incrementada sugieren un adenoma secretor de TSH y es importante tratar el hipertiroidismo antes de la cirugía para disminuir el riesgo de arritmia durante el acto quirúrgico. Los adenomas secretores de TSH, que es el tirotropinoma, son muy poco comunes. Aquí lo importante es que el paciente debe estar en eufunción tiroidea previo a la cirugía. En cuanto al eje de la prolactina, del 25 al 65% de los pacientes van a presentar hiperprolactinemia por compresión de tallo, denominada también por desconexión. Esta se debe al efecto de masa del tumor que va a bloquear el eje dopaminérgico. Por lo tanto, no va a haber la inhibición tónica de la dopamina sobre las células lactótropas y va a haber un incremento en la secreción de prolactina. Es importante diferenciar entre prolactinoma y adenoma hipofisario no funcionante, o bien entre prolactinoma y una hiperprolactinemia por compresión de tallo. Una prolactina menor de 100 usualmente se debe a adenomas hipofisarios no funcionantes o a un LO en la región celar, mientras que una prolactina por encima de 200 orienta más hacia el prolactinoma.
Siempre se debe solicitar prolactina diluida para evitar el efecto hook o el efecto gancho. El efecto gancho lo podemos observar en la imagen inferior y ocurre cuando a altas concentraciones de prolactina se van a saturar tanto el anticuerpo de captura como el anticuerpo de señal. Va a haber una inhibición, o sea, va a haber un impedimento de la formación del sándwich, es decir, se va a impedir que se una el anticuerpo de captura con la prolactina y con el anticuerpo de señal. Por lo tanto, vamos a tener resultados falsamente disminuidos en los ensayos inmunométricos y de quimioluminiscencia. Este efecto se desenmascara al solicitar niveles de prolactina diluida, que usualmente se solicita prolactina diluida 1 en 100. En cuanto al eje gonadal, aquí se van a solicitar las gonadotropinas FSH, LH, niveles de estradiol en mujeres y de testosterona en hombres. La función gonadal en mujeres premenopáusicas puede evaluarse mediante la anamnesis y el examen clínico mediante el ultrasonido transvaginal. Una mujer premenopáusica con clínica de amenorrea y una línea endometrial por debajo de 4 milímetros con unos niveles de FSH y LH suprimidos habla a favor de un hipogonadismo central. Mientras que en mujeres posmenopáusicas, los niveles bajos de gonadotropinas pues sugieren la presencia de hipogonadismo central. En hombres, los niveles de FSH, LH bajos con una testosterona baja también van a sugerir hipogonadismo hipogonadotrópico. En todo caso, el reemplazo con hormonas sexuales no está indicado antes de la cirugía. En cuanto al eje somatotropo, este se va a evaluar solicitando niveles de IGF-1 que se deben interpretar según el sexo y la edad del paciente. Si los valores, si la IGF-1 se realiza en un laboratorio acreditado, brindan información valiosa de la bioactividad neta de la hormona de crecimiento. Un valor disminuido de IGF-1 según sexo y edad en un paciente adulto con déficit coexistente de hormonas hipofisarias es un fuerte indicio de deficiencia de hormonas de crecimiento, particularmente en ausencia de desnutrición, de enfermedad hepática o de diabetes mellitus mal controlada. Ahora bien, hay que tener en cuenta que hasta el 20% de los adultos con deficiencia de hormona de crecimiento pueden tener niveles normales de IGF-1 y esto ocurre particularmente en hombres. La deficiencia de hormona de crecimiento debe evaluarse 3 meses posterior a la cirugía con el test de tolerancia a la insulina. Este consiste en administrar de 0,05 a 0,15 unidades de insulina por kilo de peso y medir los niveles de hormona de crecimiento cuando la glicemia esté por debajo de 40. Si la hormona de crecimiento está por encima de 3 o 5, se excluye el diagnóstico de deficiencia de hormona de crecimiento. Este test no se debe realizar en pacientes con características claras de deficiencia de hormona de crecimiento y otros 3 déficits de hormonas hipofisarias documentados. En caso de clínica sugestiva de acromegalia o bien de que el paciente tenga valores elevados de IGF-1, interpretándolo según su sexo y su edad, como ya dije, el IGF-1 sirve como un biomarcador de la actividad de hormona de crecimiento. Y en caso de clínica sugestiva de acromegalia se debe solicitar una hormona de crecimiento basal y si esta se encuentra entre 0,4 y 1, se realiza pues la prueba de supresión oral con glucosa para descartar la acromegalia. Esta prueba consiste en administrar 75 gramos de glucosa vía oral y medir a los 120 minutos los valores de hormona de crecimiento. Es diagnóstico de acromegalia cuando no hay supresión de la hormona de crecimiento y a los 120 minutos posterior a los 75 gramos de glucosa vía oral tenemos un valor por encima de 1 microgramo sobre litro. Se excluye el diagnóstico cuando la hormona de crecimiento posterior a la supresión oral con glucosa se encuentra menor de 1 o de 0,4 si el ensayo es ultrasensible. En resumen, para descartar insuficiencia hormonal y comprobar la funcionalidad de la adenohipófisis se debe solicitar cortisol 8 AM, TSH y T4 libre, niveles de prolactina,
FSH-LH estradiol en mujeres, FSH-LH testosterona en hombres y niveles de IGF-1. En pacientes con clínica de hipercortisolismo endógeno, se deben solicitar las pruebas de tamizaje y luego, para ubicar la lesión, pruebas de supresión con dexametasona. Para diferenciar hiperprolactinemia por desconexión de prolactinoma, se debe solicitar una prolactina normal y diluida, que usualmente es 1 en 100. Y en pacientes con clínica de acromegalia o con niveles elevados de IGF-1 para el sexo y la edad, se deben solicitar niveles de hormona de crecimiento basal y poscarga con 75 gramos de glucosa vía oral. Una vez que tengamos el diagnóstico bioquímico del paciente, ¿qué debemos hacer después? ¿Cómo debe ser el seguimiento? Y este va a depender de la conducta terapéutica que se va a tomar con el paciente. Si estamos en el contexto de un paciente que tiene un microadenoma no funcionante sin hipopituitarismo, que el tratamiento va a ser el seguimiento mediante la observación, se deben solicitar resonancias magnéticas anual y revaloración anual de los ejes hipofisarios para descartar hipopituitarismo o hipersecreción hormonal. En caso de que el tratamiento sea quirúrgico, entre la sexta a la 12ª semana del postoperatorio, hay que reevaluar el eje adrenal, el tiroideo, el gonadal y el somatotropo. Y en caso de que exista deficiencia clínica o bioquímica de alguna de las hormonas, se debe utilizar terapia de reemplazo hormonal, siempre individualizando los casos. A continuación, les presentaré un caso clínico de nuestro hospital. Se trata de paciente masculino de 25 años de edad, quien inicia enfermedad actual en octubre del 2021, cuando nota una disminución de la agudeza visual del ojo izquierdo, que rápidamente progresa hasta la pérdida absoluta de visión y se asocia visión borrosa del ojo derecho. En diciembre, consulta a oftalmólogo, quien en vista de sintomatología solicita estudio de neuroimagen y por los hallazgos es referido a neurocirugía y a nuestro servicio para la valoración. Al interrogatorio dirigido, refiere desde hace una semana cefalea intermitente de moderada intensidad, niega debilidad, fatiga vespertina, niega somnolencia, intolerancia al frío, estreñimiento, disminución de la frecuencia del rasurado, impotencia, disminución de la libido o cambios acrales. En cuanto a los antecedentes personales, no son contributorios, padre y tío paterno con retinitis pigmentaria, hábitos evacuatorios y miccionales sin cambios. En el examen físico, los signos vitales se encuentran dentro de la normalidad y no hay evidencia de hipotensión ortostática. Los hallazgos patológicos es en la esfera neurooftalmológica. En los ojos tenemos pupilas isocóricas, el ojo izquierdo no responde al reflejo fotomotor, hay midriasis pupilar, y en el ojo derecho el reflejo fotomotor está lento. Los movimientos oculares están conservados. En la campimetría por confrontación, el ojo izquierdo no percibe luz y el ojo derecho hay una hemianopsia temporal y desaturación del color rojo. En el fondo de ojo, tanto del ojo izquierdo como del ojo derecho, los contornos del disco óptico están nítidos, el disco óptico está pálido y hay pérdida de fibras ópticas. Resto del examen físico está dentro del rango de la normalidad. ¿Cuál sería el diagnóstico clínico del paciente? Bueno, estamos ante un paciente con un LOE celar en estudio, quien tiene un síndrome quiasmático dado por amaurosis del ojo izquierdo y hemianopsia temporal del ojo derecho y una lesión del tercer par craneal. ¿Cuáles serían las pruebas hormonales que se le deben de solicitar al paciente? Para evaluar la funcionalidad de la adenohipófisis, se debe solicitar el cortisol 8AM, una TSH con una T4 libre, prolactina normal y diluida, FSH, LH y testosterona y niveles de IGF-1. Y para poder observar o lo que da el diagnóstico del LOE celar, hay que solicitar una resonancia magnética con contraste. Los laboratorios del paciente, se los presento a continuación, tiene una T4 libre en 1,09, con un cortisol 8AM en 13,9,
y una prolactina normal en 29 y diluida en 31, con unos niveles de sodio y glicemia dentro de la normalidad. En la resonancia magnética, en la parte superior, aquí vemos el corte coronal y en la parte inferior el corte sagital. De izquierda a derecha tenemos un T1, un T2 y un T1 postcontraste. Vemos que hay una imagen intracelular que protruye hacia el seno esfenoidal y que hay un compromiso supracelular y paracelular. El quiasma óptico no se puede ver y en T1 podemos ver que la lesión tiene dos componentes. Tenemos un componente más hipointenso en la región inferior. Cuando lo vemos en T2, vemos que estos dos componentes, en la región superior hay un componente líquido y en la región inferior hay un componente mixto. Cuando el T1 post-contraste, posterior al contraste, la lesión, la parte líquida no capta contraste, pero la parte sólida de la lesión vemos que capta contraste de manera homogénea. Entonces, el diagnóstico por resonancia es un macroadenoma hipofisario con un componente quístico. Los niveles de cortisol se encuentran en 13,9. ¿Qué se debe hacer en este caso? El deber ser, para confirmar o no insuficiencia adrenal secundaria, sería el test de estimulación con corticotropina. Ahora bien, tenemos un paciente que clínicamente se encuentra en eufunción, donde no hay hipotensión ortostática y donde los niveles tanto de sodio como de glicemia están dentro del rango de la normalidad. Este paciente recibirá dosis de estrés con glucocorticoides previo al acto quirúrgico. Aquí lo que es importante es valorar el eje adrenal a los 7 días del postoperatorio para verificar la indemnidad del mismo. ¿Qué opinas del valor de gonadotropinas y de testosterona en este paciente? Las gonadotropinas se encuentran inapropiadamente bajas. Vemos que la FSH está en 2,2 y la LH está en 1,2 con una testosterona en 5. Si el eje estuviese indemne, lo que uno esperaría es que con una testosterona en 5, una FSH y la LH estuviesen un poco más elevadas. ¿A qué se debe la hiperprolactinemia en este caso? Aquí les quiero mostrar las imágenes de resonancia magnética. Vemos que estamos en presencia de un macroadenoma que tiene pues compromiso tanto infracelular como supra y paracelular. Y hay compromiso, por lo tanto, también pues del tallo hipofisario. La hiperprolactinemia pues se debe al efecto de masa que ocasiona la lesión, evitando pues la inhibición tónica de la dopamina sobre las células lactótropas. Vemos que aquí los niveles de prolactina son ligeramente altos, 29 la normal y 31 la diluida. Los diagnósticos del paciente es un lobo hipofisario de componente mixto con invasión supra, infra y paracelular, sugestivo de macroadenoma hipofisario no funcionante. Síndrome quiasmático, amaurosis del ojo izquierdo, hemianopsia temporal del ojo derecho, lesión del tercer par craneal y una hiperprolactinemia por compresión de tallo. El paciente está hospitalizado en el hospital en espera de turno quirúrgico. Para finalizar, les quiero hablar sobre la experiencia del Hospital Vargas en los últimos 10 meses. Desde agosto del 2021 hasta abril del 2022 hemos visto 12 casos de adenomas hipofisarios, 4 macroprolactinomas, 7 adenomas hipofisarios no funcionantes y un caso de acromegalia. El 70% de los casos tenían una evaluación bioquímica incompleta, mientras que el 33% de los casos una evaluación bioquímica completa. De los 7 adenomas hipofisarios no funcionantes, los 7 eran macroadenomas, 5 en hombres, 2 en mujeres, una edad promedio de 48 años. 2 de los pacientes tenían insuficiencia adrenal secundaria y 4 hiperprolactinemia por desconexión. 4 prolactinomas, 2 en hombres y 2 en mujeres. Y aquí fíjense cómo se desenmascara el efecto gancho. Los niveles promedio de prolactina normal eran de 201 y cuando se solicitó la prolactina diluida, fíjense cómo aumentaron a 2208. Y tuvimos un caso de acromegalia en una mujer de 32 años y el diagnóstico bioquímico se realizó mediante la supresión oral con glucosa, teniendo una GH basal en 4,3 y una GH a los 120 minutos posterior a 75 gramos de glucosa
vía oral en 5,97. En conclusión, a todo paciente con un LOE celular debe realizarse una adecuada anamnesis con una exploración física completa y evaluación bioquímica con el objetivo de llegar al diagnóstico correcto y evitar pasar por alto disfunciones hormonales debido a la ausencia de signos y síntomas clínicamente reconocibles. Los laboratorios que se deben solicitar en todo paciente con LOE celular son cortisol 8 AM, TSH y T4 libre, FSH, LH, testosterona en hombres, FSH, LH, estradiol en mujeres, niveles de IGF-1, prolactina normal y diluida. En caso de que el tratamiento del LOE celular sea quirúrgico, se debe descartar insuficiencia adrenal, hipotiroidismo e hipersecreción hormonal con el objetivo de indicarle al paciente el tratamiento médico adecuado. En el seguimiento, en el postoperatorio tardío, es importante reevaluar los ejes hipofisarios para descartar deficiencia hormonal y utilizar reemplazos según el caso. Muchas gracias por su atención.